Dios te bendiga un día más. Nos reunimos para compartir la palabra del Señor. Un día más estamos en su presencia y queremos tener un tiempo de poder escudriñar la Escritura. Te invito a que vayas a Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Vamos a arrancar desde ahí, Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice así la palabra del Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Te damos las gracias, Padre, en este momento, en este tiempo, por esa palabra, y te pedimos que sea una palabra de bendición, una palabra que toque nuestros corazones, que despierte nuestro entendimiento, Señor, y que tu gracia y tu misericordia nos acompañe para comprenderla en esta tarde, en este día. Amén. Es interesante ver cómo el Señor a lo largo de la Escritura siempre está dándonos consejos, dándonos instrucciones, apoyo, motivándonos. Y aquí en este verso tendríamos que leer todo el capítulo 30 para estar un poco más introducido en lo que el Señor quería decir para su pueblo en ese entonces. Pero aquí en este verso en concreto como que pareciera que el Señor está dando una sentencia. Pero si hay algo precioso del Señor es cómo Él tiene misericordia de nosotros, como Él en todo momento está teniendo esa paciencia que solo Dios puede tener con el pueblo, para llevarnos al lugar perfecto donde Él ha decidido de llevar a su pueblo, de llevar a todo aquel que quiera seguirle. Y hay algo interesante en la vida. La vida pareciera que es un conjunto de situaciones, un conjunto de acciones, un conjunto de todo lo que puede acontecer en una persona o en las personas. Y son situaciones que te vas a encontrar situaciones buenas y situaciones malas. Muchas veces cuando hablamos de las cosas que nos suceden en la vida, oigo a mucha gente decir, es que todo lo malo me pasa a mí. Todas las cosas malas me suceden a mí. Es que estoy gafado. ¿Quién no ha oído eso? Es que tengo un gafe. O fulanito de tal tiene un gafe. Está gafado. Son cosas que son interesantes de escudriñar, de reflexionar un poquito. Porque la gente no está gafada. La gente no... A veces pensamos demasiado en que la mala suerte me persigue. En que estoy gafado. Un gafe te vas a buscarlo en la terminología, en el diccionario o en las interpretaciones de la vida y encuentras que gafe es todo aquel cuya presencia acarrea mala suerte. Está declarado así. Un gafe es una persona que es un desafortunado, nunca da pie con bola, todas las cosas le salen mal. Entonces relacionamos el vivir gafados con vivir constantemente en cosas negativas, en cosas que nos producen infortunios, cosas que no agradan. Sin embargo, hay tantas y tantas porciones en la Escritura que nos hablan con claridad de qué son en realidad las cosas que nos suceden. Aquí ya hemos visto una. Dice la palabra, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Está Dios hablando con cada uno de nosotros. Está Dios hablando con aquellos que creen en que la palabra que está escrita aquí es palabra de Dios. Y para los que no creen en ella también está escrita. De hecho, muchos a través de los tiempos han creído a esta palabra y han cambiado, se han arrepentido y están viviendo de una manera muy diferente. Y aquí vemos algo interesante. A los cielos y a la tierra pongo por testigos hoy contra vosotros. Pareciera, como he dicho antes, que es una sentencia, como que es algo culpatorio que Dios está diciéndole al hombre, a la humanidad. Pero una vez más, encuentro misericordia, encuentro gracia en ver cómo Dios
siempre da opciones a todo aquel que le quiere seguir. Él dice en la palabra: hoy pongo por testigos al cielo, a los cielos y a la tierra, llamo por testigo, y hoy pongo contra vosotros esto. O sea, pongo esto delante de vosotros. Y dice: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y entonces hace una expresión que es a nivel individual. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué interesante. Escoge pues la vida. O sea, te está diciendo Dios cuál es la elección mejor, cuál es la elección perfecta. Si hay algo que me gusta de Dios, es que Él no obliga a nadie a hacer nada, sino que Él constantemente trae consejo, y consejo sabio a la humanidad. Trae palabras de bendición, trae palabras de prosperidad, te trae un mensaje restaurador. No hay nadie como Dios para traer fe a la vida de las personas cuando uno cree en Él. Y mira lo que dice Eclesiastés, no hace falta que estés buscando, yo te lo digo ahora mismo. Eclesiastés capítulo 9, versos del 1 al 4. Dice: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas. Aquí está hablando con palabra de sabiduría. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Dice: que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. O sea, todas las cosas se suceden delante de nosotros. Momentos de amor, momentos de odio, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de presión, momentos de angustia, momentos de paz, momentos de tranquilidad. Dice: todo acontece de la misma manera a todos. Esto es interesante que lo entiendas. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Escúchame bien, porque esto es interesante que uno lo entienda y lo asimile a la hora de entender de que no estamos gafados, de que no es que el mal me persiga, de que no es que las cosas siempre son para mí, siempre me vienen mal. No, dice que todas las cosas, todo un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. O sea, todos pasamos en esta vida por procesos, por situaciones. Y dice el verso 4: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Yo no sé si a ti esto te está diciendo algo, pero lo que yo veo de esta lectura de Eclesiastés capítulo 9, lo que yo veo es que todo está en manos de Dios. Todo está en manos de Dios. Que todo sucede para todos igual. O sea, vamos a tener momentos y situaciones, si no iguales, muy parecidas. A todos nos acontecen situaciones. Entonces, si sigues leyendo, me interesa cómo habla el verso 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, dice la Escritura. Aún hay esperanza para todo aquel, dice la Escritura, que está entre los vivos. Entonces, cuando tú vas a Deuteronomio capítulo 30, pareciera que es una sentencia, pero no es así. Dios está llamando al hombre a un arrepentimiento. Dios está llamando al hombre con boca en su presencia para recordar la palabra que Él ya ha soltado, ya ha dicho, para recordarnos cuál es la mejor manera de vivir. Entonces, encuentro que Dios te está diciendo que reflexiones. Encuentro que Dios nos está diciendo que vivamos reflexionando delante de su presencia. ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo mejor para mi vida? Eso es lo que te está diciendo Él a través de la Escritura, y en concreto en estos versos que estamos compartiendo
como Deuteronomio 30, 19. ¿Qué es lo mejor para tu vida? ¿Qué es lo mejor para tu futuro? Y ahí te está hablando de descendencia. Dice la Escritura. Te está hablando de descendencia. Te está diciendo, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Te está diciendo, ¿qué crees que es lo mejor para ti? El libro de Deuteronomio, bueno, el Antiguo Testamento en sí a veces se ha tachado de antiguo, de cosas que ya son leyes, están pasadas, pero el libro de Deuteronomio es un libro muy interesante porque Dios es donde traza parte de la historia del pueblo de Israel y donde tú puedes encontrar que es un libro de hacer reflexionar mucho qué es lo que estaba aconteciendo, cómo vivieron el pueblo de Israel cuando salieron del desierto, cuando salieron de Egipto y tuvieron que cruzar todo ese desierto. Y hay algo interesante en este libro. Narra 40 años de cómo vivieron el pueblo de Israel. Y narra Moisés, explica en sus tiempos finales de su vida, explica o hace un balance mirando hacia atrás y ya en presencia de Josué, porque en los últimos capítulos de Deuteronomio ahí empieza a salir la figura de Josué, principalmente por lo que representaba Josué después de la partida de Moisés. Y ahí se puede ver que es un tiempo de reflexionar, pero desde el punto de vista espiritual para nosotros es un tiempo es un libro donde nosotros podemos vernos de qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas, de cómo quiero vivir delante de Dios, de cómo me quiero conducir delante de Dios, porque en este libro habla sobre errores que cometieron y fueron errores grandes. Entonces todos vivimos tomando decisiones. Mira, el título que le he puesto al mensaje de este día es Tomando sabias decisiones. Tenemos que acostumbrarnos a tomar decisiones sabias. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que tomar decisiones. Algunas son a corto plazo, a veces tomas una decisión que es a corto plazo, otras veces tomas decisiones que se llevan un tiempo y otras veces tomas decisiones que van a ser a largo plazo, pero no dejan de ser decisiones. No dejamos de pagar un precio muy alto, muchas veces muy importante, por las decisiones que tomamos. Entonces, sean cuales sean, esas decisiones van a marcar tu vida para bien o para mal. O sea, es algo que va a estar ahí presente y que muchas veces te va a recordar qué es lo que hiciste. Y a veces nos lo decimos a nosotros mismos, si hubiera hecho esto así, si no lo hubiera hecho de esta manera. Entonces, volviendo al principio del mensaje, no es que vivamos gafados, no es que el mal nos persiga. Vivir gafado es una mala expresión. ¿Sabes qué era estar gafado? Estar gafado viene o se denomina a la persona que sufría de una enfermedad llamada gafedad. La gafedad era una enfermedad que deterioraba, era un tipo de lepra, deterioraba los huesos, torcía los dedos de las manos y de los pies y era una lepra. Es algo interesante que entendamos esto. De ahí sale la palabra gafe. Gafe sale de estar gafado, de padecer esta enfermedad. Entonces hay cosas interesantes. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos pensar en que la mala suerte me persigue. Eso no es así. Acuérdate lo que dice Eclesiastés capítulo 9, verso 2. Acontece las mismas cosas bajo el sol a todos. Eso quiere decir que todos vamos a pasar por unos procesos donde tú y yo tenemos que tomar decisiones. Tú y yo tenemos que tomar acciones en nuestras vidas. Entonces, son cosas que tomamos a diario. No nos agobiemos, no pensemos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué no hago? No. Dios con nosotros, consultando tú con Dios, haciéndole a Dios partícipe de las cosas de tu vida. O sea, esa es la manera en que Dios quiere que vivamos. O sea, que contemos con Él a la hora de hacer cosas, de tomar decisiones. Entonces, yo no acepto
Eso de que mi vida es una constante de mala suerte. Eso no existe. Para mí no existe. O sea, vas a tener decisiones duras, vas a tener que afrontar cosas, dificultades en tu vida, porque dice la palabra que delante de cada uno Dios ha determinado que pasen estas cosas. O sea, lo bueno y lo malo va a pasar por delante de ti. La vida y la muerte va a pasar por delante de ti. Como hemos dicho antes, todas las cosas Dios las puso delante de todos, de cada uno de nosotros. Entonces yo no acepto esa situación de que mi vida va de mal en peor. No, no, no. Son nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos las que hacen que vayan la vida hacia una dirección o hacia la otra. David pensaba igual que Moisés. David sabía de quién dependía. Mira lo que dice el Salmo 90, no hace falta que lo busques. El Salmo 90, verso 12 dice, él en su oración hablando con Dios le decía, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Dice que traigamos al corazón sabiduría. O sea, como que David en su oración, una de sus peticiones, como si él estuviera diciendo, mis decisiones me pueden llevar a la victoria o a una ruina espiritual total. O sea, y eso es lo que pasa en la realidad hoy día. Las decisiones que tomamos nos llevan a cosas buenas o a veces nos pueden llevar a situaciones desastrosas. Esa es la realidad. Entonces en Deuteronomio como que Dios pone unas condiciones para la restauración del pueblo, de su pueblo. Él quería que las cosas le salieran bien. ¿Por qué? Porque las cosas pasan por todos sí o sí. O sea, todos vamos a tener esas circunstancias. Los ricos, los menos ricos, los sanos, los que están enfermos, todos pasamos por circunstancias. Pero aquí hay algo interesante para observar en Deuteronomios, donde hemos estado leyendo. Dice la palabra, escogeos pues la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando a Dios, dice, a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, verso 20, atendiendo a su voz, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Aleluya. Qué bueno. Entonces, Él quiere que hagamos las cosas de una manera o de la manera en que Él cree que es mejor para nosotros. Porque si una cosa tenemos que tener claro es que mejor que Dios no nos conoce nadie. Dice la palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para llegar al fin que esperáis. Qué interesante que Dios hable así de cada uno de nosotros, como diciendo, Fidel, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, yo sé lo que quiero hacer contigo, entonces cuenta conmigo para que tu caminar sea conforme a mi voluntad, cuenta conmigo para que las cosas te salgan conforme yo sé que te pueden salir mejor, aleluya. Entonces vemos aquí en Deuteronomio, reflexionando, si reflexionáramos un poco en la historia de Deuteronomio, vemos que en el capítulo 30, capítulo 31, a Josué se pone al frente, Moisés llama al pueblo de Israel, convoca al pueblo delante de Dios y pone a Josué allí delante y empieza a hablarle al pueblo, a decirle lo que va a suceder. Yo tengo ya 120 años, yo ya no estoy para entrar y salir delante de vosotros, pero Dios no os va a dejar solos. Josué es el que os va a llevar a la conquista de la tierra, el que va a repartir la tierra por heredad, y empieza a decir todo lo que Dios va a hacer con el pueblo y a través de quién, a través de Josué. Y ahí es donde, digamos, Josué es empoderado delante de Dios, toda la autoridad empieza a recaer sobre él porque Moisés iba a dejar de estar al frente de esa circunstancia. Y es algo interesante porque la responsabilidad siempre es un peso.
es algo que va sobre nuestros hombros, y tú y yo tenemos que ser responsables delante de la presencia de Dios, porque Dios nos está llamando a hacer un trabajo, Dios nos está llamando a seguir una forma de vida, Dios nos está llamando a dirigirnos por un camino, a caminar en la manera en que Él cree que es mejor para nosotros. Entonces, no es que tú tengas esa posición como Josué, pero sí esa responsabilidad como hijo de Dios que Dios pone en cada uno de nosotros y que nosotros debemos de aceptar y llevarla hacia adelante. Entonces, con el tiempo Josué empieza no a estar al lado de Moisés para ayudarle en las tareas, sino a entender responsabilidad. Y él empieza a practicar con el ejemplo, a hacer las cosas como él entiende que Dios quiere que las haga. Entonces, cuando tú vas al libro de Josué, en el capítulo 24 de Josué encuentras a un hombre que está adquiriendo experiencia, encuentras a un hombre que llega un momento donde él se para en el camino, convoca nuevamente a todo el pueblo de Israel y le hace una declaración de lo que él pretende. Y esto es muy importante porque él se pone como ejemplo de lo que él quiere hacer. Quizás muchas veces no nos ponemos al frente desde ese punto de vista espiritual. Seguimos a Dios, creemos en Dios, amamos a Jesús, le hemos dicho que sí a Jesús, pero a veces Dios va a probarnos a ver si nos paramos al frente de nuestra vida y le decimos, no, yo voy a hacer las cosas como tal y como Dios quiere que se hagan. Yo voy a hacer las cosas en la manera en que Dios ve que se tienen que hacer las cosas. Y aquí vemos a Josué en el libro de Josué, capítulo 24, versos 14 y 15, hablando unas palabras muy interesantes. Dice, ahora pues, dice Josué, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Se lo vuelve a decir así. Y dice el verso 15, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabes por qué Josué llega a ese extremo de confrontar así con esas palabras tan directas a todo el pueblo de Israel? Porque Josué fue uno de los 12 espías que en los tiempos donde estaba liderando y donde Dios mandó a Moisés, envía 12 espías para supervisar la tierra que van a conquistar, para ver Canaán, para ojearla. Fueron dos los únicos que vinieron con unos datos de lo que vieron positivos. Los otros 10, acuérdate que la escritura dice que eran principales, era uno de cada tribu, o sea, era gente líder, era gente que estaba capacitada, gente con conocimiento, gente esforzada, valiente, pero vinieron 10 derrotados de lo que vieron. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios, porque se menguaron a sí mismos a la manera de ver lo que tenían delante y porque les faltó fe, o sea, no practicaron, no creyeron lo que Dios les estaba diciendo que iba a hacer con ellos. Entonces Josué, en capítulo 24, en este verso 14 y 15, él les hace un alto y les dice, como diciendo, yo sé lo que vi, yo sé y entendí lo que Dios quería. Y os recuerdo que han sido 40 años vagando sin conocer victoria y sin conocer las cosas tal y como Dios quería, porque nosotros no le creímos a Dios. Entonces Caleb y Josué fueron los únicos que no aceptaron las palabras de los otros 10 espías. Pero ¿qué es lo que pasó? Que todo generacionalmente, todos creyeron lo que esos 10 espías dijeron y vivieron 40 años en derrota, 40 años dando vueltas por el desierto, 40 años sin tener un camino en concreto que caminar. Estuvieron desorientados y espiritualmente Deuteronomio nos está haciendo reflexionar y ver que no podemos vivir así. Nosotros no podemos vivir desorientados. Es algo que nosotros tenemos que pelear para cambiar. Nosotros tenemos que vivir de otra manera. Josué habla de sus decisiones, habla de las decisiones para su vida y para su familia. Aleluya. Entonces tomó decisiones sabias. Josué contó con Dios.
Nosotros tenemos que contar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestro día a día. Él está ahí. Él está en el día a día de todas las personas, los que creen y los que no creen. Entonces el pueblo pudo sopesar. Aquí vemos en Josué 24 que el pueblo pudo sopesar. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo estaba fijándose en el líder. El pueblo veía lo que el líder hacía. El pueblo veía lo que Josué estaba viviendo y practicando. Entonces el verso 16 claramente dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y todos los pueblos de entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de ellos, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo y al que habita en su tierra. O sea, como diciéndole a Josué, nosotros estamos contigo, porque estamos viendo que Dios está contigo. Y nosotros queremos que Dios siga con nosotros. Entonces, hay algo interesante. Recuerda que a todos nos acontecen las mismas cosas. Cosas parecidas, cosas iguales. Pero son las decisiones que tomemos. Aleluya. Tomándolas con Dios por medio. Esas van a ser las mejores decisiones. Esas van a ser las decisiones que nos lleven en integridad y en verdad. Porque eso es lo que Dios quiere en nosotros. Que vivamos en temor delante de su presencia, no con miedos, sino que vivamos en temor, en reverencia, que vivamos en integridad. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Por eso Josué le dijo, sacaros ya de una vez por todas la idolatría que lleváis. Sacárosla de una vez por todas. Y esto me fascina. ¿Sabes por qué? Porque Dios es incansable en su pensamiento. Porque de la misma manera que Él pensó el bien para el pueblo de Israel, piensa el bien para la sociedad de hoy día. Porque Él quiere llevarlos a un buen fin, llevarlos a un buen término. Entonces, Josué los lleva a una confrontación. Escogeos hoy. Escoge hoy. Las cosas se hacen en el hoy. Quizás muchas veces dejamos las cosas para el mañana. Y a veces eso nos crea complicaciones. ¿Por qué? Porque estamos empezando a tomar una decisión un tanto errónea. No dejes las cosas para la mañana. Haz las cosas en el hoy. Sé una persona esforzada, sé una persona valiente. Aleluya. Porque estas cosas son las que te van a traer bendición. Vive haciendo y marcando la diferencia. El Señor nos llama a marcar diferencias en medio de esta sociedad. Entonces, vamos a ser sabios. Vamos a ser sabios con las decisiones que tomemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios, nuestra vida va a ir verdaderamente conducida hacia una vida eterna, una vida buena, una vida donde las cosas nos van a salir bien. Esa es la conclusión, ese es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy nos está diciendo lo que hizo o lo que tuvo que hacer Josué. Cuando Josué es presentado delante como líder y Dios habla a través de Moisés, 3 veces le pone Dios en el pensamiento a Josué, esfuérzate y sé valiente. Te digo que te esfuerces y que seas valiente. 3 veces se lo dijo. Las decisiones requieren un esfuerzo y una valentía. Cualquier cosa que hagamos en la vida requiere de un esfuerzo, requiere de una valentía. A veces pensamos en lo que tenemos que hacer y nos abruma, nos cansa, nos fatiga ya solamente el mero hecho de pensarlo. Pero tenemos que ser así como dice la Escritura que era Josué, esforzados y valientes. Decide hacerlo, consulta con Dios, pero decide hacer las cosas. Entonces Josué vivía en su día a día así, con la presencia de Dios siempre en su vida. Desde que Moisés lo dejó como su sucesor, él se dedicó a mostrar ejemplo. Sé ejemplo para otros. Vive el ejemplo que Dios quiere que vivas delante de la sociedad. Porque serán buenas decisiones. Porque serán cosas que dice, como dice la Escritura, que te traerán vida. Dios pide eso de nosotros. Él sabe nuestro cansancio. Él sabe digamos, las presiones que vivimos a diario. Las que pasamos. Ahora, Él sabe que ciertas cosas también, Él sabe que no nos ayudan. Sé sabio, porque sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor.
pensamientos de bien y no de mal. Aleluya. Entonces hoy son días de afirmar nuestros rostros delante del Señor. Hoy más que nunca tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo en este mundo. Hoy más que nunca tenemos que ser conscientes que Dios está dando un toque de atención, un toque de reflexión, como Josué hizo con el pueblo de Israel, como dice la Escritura en tantas y tantas partes, pero que en el libro de Deuteronomio tú puedes encontrar un pueblo divagando por el desierto. Y ahí te tiene que hacer reflexionar que nosotros no podemos divagar en la vida, no podemos estar desorientados en la vida, tenemos que tener claro qué es lo que queremos delante del Señor. Termino con esta cita que se encuentra en el libro en el Evangelio según San Lucas, porque es interesante. Lucas capítulo 23, 39 al 42. ¿Sabes cuál es la historia? Es la historia de los dos malhechores, aquellos que crucificaron con Jesús. El malhechor malo y el malhechor, entre comillas, bueno, porque esa es la realidad. Dice que estando ya los tres colgados, desde abajo la gente estaba injuriando a Jesús. O sea, estaba crucificado, estaba a punto de morir y la gente aún se mofaba, se reían los gobernadores, los soldados, todos riéndose de él. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, se reían de él. No sé a qué nivel estaban oyendo estos dos hombres que estaban al lado de Jesús, a la derecha y a la izquierda, pero dice la Escritura en el 39, uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba. O sea, es que se contagia las cosas malas. Lo que estaba oyendo, ya el hombre empezó también a decírselo a Jesús. Y él estaba a punto también de morir. Es como se suele decir, estaba a las puertas de la muerte. Los de abajo aún no sabían cuándo iban a morir. Pero el que estaba colgado al lado de Jesús, ese sabía que sí o sí, ahí estaba a punto de morir. Y aun estando a punto de morir, salían por su boca cosas en contra del que estaba al lado, que era Jesús, que era el Mesías. Y dice la palabra, uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Como diciendo, yo estoy oyendo lo que todos dicen. Y es verdad, tanto que eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y luego dice la Escritura, y luego a nosotros. ¿Cómo esas palabras tocaron el corazón del otro malhechor? Que dice la Escritura, respondiendo al otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios diciendo, ni aún temes tú a Dios, dice, estando en la misma condenación. O sea, estás a punto de morir y estás aún con esa osadía de hablarle así al Hijo de Dios. ¿Que no temes a Dios? Y él mismo reconoce, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Escucha, la reflexión de un hombre que a punto de morir entiende que su vida no ha valido para nada. Nosotros a la verdad justamente padecemos, o sea, como diciendo, lo que nosotros hemos hecho es el cúmulo de los errores de nuestra vida, de hacer las cosas mal constantemente y no querer cambiar nada en nuestras vidas. Dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas dice, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, que esto es lo interesante en este momento, donde ese hombre estaba a punto de morir. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ¿qué es lo que este hombre hizo y qué es lo que Jesús vio de este hombre? Vio arrepentimiento, vio cambio, vio que se avergonzaba de lo que había hecho en su vida y le pidió perdón a Jesús. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la declaración de Jesús, pues ya sabes cuál es. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, automáticamente esa declaración que hizo le cambió la vida. No te esperes al último momento para cambiar tu vida. No te esperes al último momento para pensar qué hice con mi vida, como hizo este malhechor,
que luego le podrían haber puesto, entre comillas, el buenhechor. Pero no, el resultado final es que él cambió. Pero el trayecto constante de su vida es que no hizo nunca nada bueno. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Aleluya. Lo bueno es que la última acción de su vida fue la acción que le ayudó a cambiar. Entonces, piensa en esto. Cuando Cristo vuelva, ¿qué es o a qué vuelve Él? Dice que Él viene a por su iglesia. Aleluya. Él viene a por su iglesia. Y tú y yo somos iglesia. Iglesia es todo aquel que acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y desde ese momento del arrepentimiento cambia el estilo de su vida y empieza a caminar y a vivir conforme a lo que dice Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Entonces, si no vives de esa manera, yo te aconsejo en estos momentos a que te arrepientas de tu vida si has llevado una vida equivocada durante tantos años, si no conoces a Jesús. Es el tiempo de reflexión para tu vida, donde tú puedas ver que en Cristo todo va a ser diferente. Aleluya. Dice Dios a través de la Escritura, escoge la vida. Y ahora pregúntate, ¿estás muerto o estás vivo? Si estás vivo, escoge la vida, dice la Escritura. Escoge lo bueno. Escoge las cosas que traigan vida a ti y a tu descendencia. Amén. Que el Señor te bendiga. Que haya paz en tu vida, en tu corazón. Que entiendas que Dios te ama, que Dios quiere cambiar tu vida, que Dios quiere que tú seas un hijo conforme a su voluntad. Nos vemos un día más. Señor esté con vosotros. Amén.